Para esta sesión vamos a tener tres, Monseñor Óscar Urbina, arzobispo de Villavicencio, a quien invitamos a pasar a la mesa. Monseñor Julio Hernando García, obispo de Isminatado, a quien invitamos también a la mesa. Y el padre Pedro Hugh, del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, a quien invitamos también a pasar a la mesa. El bloque siguiente, que es el final, lo haremos acá en plenaria. Nos traerán los resultados de una síntesis del trabajo de grupos y entonces se conversará sobre las líneas pastorales que quedan de este taller. Por favor, los obispos que van a participar en la visita ad limina del mes de septiembre, se les pide permanecer en el salón al terminar esta sesión para tener una conversación sobre la visita ad limina. Entonces, el moderador de esta sesión es el señor Roger Hernández. Puede comenzar, por favor. Buenas tardes, señores obispos. Agradecemos a Monseñor Óscar, a Monseñor Julio y al Padre Pedro por compartir con nosotros este espacio. En él vamos a seguir profundizando un poco sobre la situación de hidrocarburos y la situación minera, porque este debate no solamente se ha presentado en diferentes esferas acá en Colombia, sino que también desde el CELAM se ha aportado a esta reflexión. El Departamento de Justicia y Solidaridad ya ha hecho ciertos espacios y eventos. Hay un encuentro internacional que hicieron el año pasado en Perú. Hay un documento que ustedes tienen en las memorias de esta asamblea. En primera instancia, le damos la palabra a Monseñor Óscar para que nos comparta desde su experiencia y vivencia pastoral esa acción pastoral que han realizado en la región del suroriente. Él nos hablará un poco sobre 3 elementos de cultura desde su reflexión personal, desde lo estratégico y los proyectos que se han implementado allá en su arquidiócesis. Entonces, con mucho cariño y con mucha alegría, quiero compartir una búsqueda. Y me alegra por esto, porque hemos visto la problemática de la cordillera y qué bueno que los obispos tengamos una visión de la llanura. Somos 454.000 kilómetros cuadrados, de manera que es el 40% del territorio nacional. Los que están inscritos a Revista Semana seguramente les llegó una revista que titularon La Nueva Colombia y trata toda esta problemática hace unos meses que han ido sacando por regiones y nosotros tuvimos hasta la suerte que nos sacaron a los obispos porque las otras casi no los han sacado como personas que podemos trabajar. Entonces yo quiero compartir 3 cosas: experiencia, estrategia y proyecto. ¿Qué me pasó a mí? Hace 4 años, como decía Jorge esta mañana, pues como Abraham me pidieron ir a una tierra que yo no conocía y nosotros tenemos todavía un hándicap en nuestros informes pastorales cuando dejamos una diócesis, mea culpa por mí primero, que nunca dejamos todas estas cuestiones como macros de la problemática que tienen nuestros territorios. Entonces uno llega y le toca empezar de cero. ¿Cómo entro yo aquí? Yo no tenía a nadie, iba con cierta reserva, ustedes la saben, porque yo decía, bueno, ¿y en qué sacerdotes me apoyo? No sabía. Y con la gente menos, porque en Cúcuta pues yo tengo mi familia, pero allí no tenía a nadie. Entonces yo me propuse y le dije a la gente el día de la posesión, caminar. Yo soy de la teoría de que la experiencia entra por los pies, entonces caminar.
o sea, dedicarme un tiempo a caminar toda la diócesis de 52.000 kilómetros, pasé de 2.000 a 52, y buscar qué había y qué encontré. A mí me gusta mucho observar, entonces encontré en primero una cultura de extracción que viene desde la colonia. Ustedes saben que el emperador Carlos III prohibió que se poblaran los llanos por las enfermedades. Entonces él dijo, hagan los asentamientos en la cordillera. Los montfortianos hace un siglo, cuando llegaron y les entregaron el territorio, todo ese inmenso territorio, y hay que reconocer la obra maravillosa que ellos lograron hacer, pues les tocó asentarse en la cordillera. Por eso yo tengo San Juanito, el Calvario, donde fue el terremoto hace 4 años, y que tiene 3 parroquias, o sea, el casco municipal y 2 corregimientos, Montfort y San Francisco. Entonces ellos se asentaron ahí y empezaron a bajarse y se fueron bajando con la gente y empezaron a hacer esos asentamientos en donde está Villavicencio, luego Acacías, que se llama Acacías porque los franceses decían Acasí, entonces la gente pues decía Acacías, entonces no son acacias sino Acacías, porque los misioneros franceses hicieron todos esos pueblitos. Ahí hubo un gran arquitecto, Ramacher, que es el que dejó desde la catedral otras iglesias, las mejores iglesias que hay, que no son como las de la cordillera, son iglesias muy sencillas. Bien, entonces encontré una cultura de extracción, o sea, allí va el que llega a ver qué puede sacar y se va, desde la colonia. No ha sido una tierra para permanecer, sino para explotar. Y eso pasa hasta con el clero. No solo de mi diócesis, sino de toda la región. ¿Sí? Van de la montaña, se ordenan, duran 4, 5, 6, 10 años y piden cacao para venir a sus diócesis. Entonces, ese es también como parte, o sea, yo he analizado todo esto porque eso es la parte cultural que uno tiene que, en primer lugar, tocar. Un segundo elemento, una cultura de lo provisional, que empieza por la arquitectura. Ustedes allá no encuentran ninguna cosa pues mamotrética como tenemos en la cordillera. Los rasgos culturales de esa arquitectura son muy frágiles. Y luego, como en la cultura de lo provisional, el carpe diem, o sea, con un pescado, con un plátano podemos vivir, con lo poquito, y eso se mete también en nosotros. Las mismas construcciones, nuestras iglesias y casas parroquiales son muy sencillas por eso, o sea, no sabemos esto, si tengamos que trastearlo de acá, entonces esa cultura de lo provisional, interesante. Un tercer elemento de la cultura, una cultura tremendamente heterogénea, que incluso está también en el piso, el suelo es heterogéneo, no toda la tierra de los llanos es igual, con la riqueza que tiene lo heterogéneo, pero con la limitación de una escasa pertenencia, se habló esta mañana, por la creación de su identidad. Ustedes saben que pertenencia e identidad van juntas, mientras más grande la pertenencia, más grande la identidad. Entonces, eso es un elemento. Y también porque todavía no tenemos una gran tradición. El departamento cumplió el domingo pasado 52 años, o sea, y la diócesis cumple el año 14, 50 años. Entonces, es joven, o sea, no tenemos ni tradición religiosa grande, ni tradición civil grande. Entonces, eso hace parte también de todos estos elementos. El clero también es lo mismo, el 70% más o menos, aunque tenemos ya en nuestras diversas diócesis y vicariatos, pues clero ya propio entre los más jóvenes, por lo menos nacidos allá, pues la mayoría son idos de la cordillera. Entonces yo me pregunté, ¿qué hacer como obispo en mi territorio? ¿Y qué hacer como arzobispo en la región, que tiene cosas muy parecidas, muy similares? Entonces, ya tuvimos la primera constatación muy interesante delante del Papa. Nosotros fuimos el último grupo que visitó al Papa en la visita de los pequeños grupos de las provincias. Y entonces nos tocó el lunes.
el lunes 18. Entonces el domingo nos reunimos después de la comida y nos repartimos. Dijimos, como no, el tiempo que nos dan a cada uno es poquito, entonces cada uno hace una presentación en 2 minuticos de la diócesis, los rasgos fundamentales, y luego los otros 2 minuticos, cada uno habla un tema. Yo hice la introducción general y luego cada uno fue hablando de la guerrilla, de los paracos, del medio ambiente, de estos macroproyectos que se vienen, de los indígenas. Nos repartimos y eso fue muy interesante porque el Papa siguió con un cuidado todo, o sea, y nosotros le dijimos lo mismo que yo estoy diciendo ahorita acá. O sea, usted ha recibido la visita de los obispos que están en parte de las diócesis que están en la cordillera y nosotros estamos en los llanos, con nosotros iba también San Andrés y Tierra Adentro. Bien. Entonces yo me propuse ese trabajo de ir los 2 aspectos. Estos días, al ver los fenómenos de la cordillera, pues en las reuniones que hemos tenido por región, nos hemos propuesto aprender, aprovechar los saberes que ustedes nos han comunicado para esta búsqueda que estamos haciendo. Y vimos, y yo también vi, cómo buscar un camino para incidir en la sociedad civil a través de la presencia en diversos escenarios. Hace un mes celebramos una asamblea de una asociación que acabó de nacer, tiene 1 año, se llama Sorinoquia. Yo soy suplente del presidente, que es un laico. Y entonces los grandes empresarios que estaban, porque fue aquí en el Nogal, le dijeron al presidente, ¿y qué hace el obispo aquí? Entonces el presidente dijo, a la iglesia le debemos mucho, porque cuando en el comienzo del año 2000 hubo toda la problemática de violencia, la iglesia fue la que nos salvó. En esa época estaba Monseñor Cabezas, nos salvó de caer en las manos y en las garras de los paracos, que por el tema de la seguridad nos ofrecieron a cambio de dinero darnos la seguridad. Y la iglesia dijo no, y nos abrió un camino de espera y nos acompañó. Por eso la iglesia vuelve a estar ahora aquí cuando se está abriendo la puerta para los proyectos que se van a realizar. Esto es para recalcar cómo nosotros no podemos perder un solo espacio que se nos abra. Y a mí me ha servido mucho eso. Bien, esa es el primer puntico. Esa fue mi experiencia cuando yo llegué. O sea, yo me metí, después de conocer también, pues lógicamente, la parte pastoral, lo que había dejado Monseñor Octavio del plan pastoral, todo eso, pues yo fui conociendo, pero yo me sentía limitado a que había una parte de la población donde no podía entrar. Entonces yo dije, hay que elaborar una estrategia. Entonces, ¿por qué veo que no se separa el plan pastoral de todo este otro trabajo nuevo que se nos viene? Entonces, caminar y conocer adintra la iglesia y luego conocerla también la parte adestra, casi lo que se llama el patio de los gentiles, porque aquí sí que hay gentiles en esta parte, o sea, donde Dios es el dinero. Entonces, allá hay que ir. Entonces, ¿qué hice? Vincularme a las fuerzas vivas. Entonces me llamaron un día en marzo, yo llegué en enero, 26, marzo, arzobispo, queremos que usted presida el Comité Cívico de Villavicencio. Aquí estoy. Y todavía estoy. Entonces, el Comité Cívico me empezó a abrir el contacto con la ciudad, pero me faltaba el resto. Entonces, de este Comité Cívico nació la Mesa de las Regalías. Incluso casi me toca participar en una manifestación. Yo me hacía el loco porque yo decía, yo soy el arzobispo. Bueno, aquí soy presidente, pero acuérdense que yo soy el arzobispo, yo no me puedo meter en cuestiones políticas, porque casi me sacaron un día que tenía que ir al palantón que había que hacer por las regalías. Pero entonces, pues yo he tratado de mantener la autonomía hasta donde uno puede, pero esa fue una experiencia también muy bonita. Entonces, la mesa de las regalías, les dije yo, busquemos argumentos racionales. Están manejando argumentos emotivos, que se robaron la plata.
Sí, pues que se la cobren a los que se la robaron, pero que no castiguen a toda la población. Entonces busquemos con la academia, y se vinculó la academia. Miren que esa mesa se volvió ahora la Mesa Nacional de Hidrocarburos. La semana pasada fue Santos allá a inaugurar el POS en el hospital y le hicieron un plantón a la entrada del hospital. Y entonces él ya les puso una cita para la semana entrante aquí para hablar con ellos. Es decir, es algo que nació del comité cívico y que va trabajando y que nos va uniendo en el trabajo por la región. Después estamos trabajando, iniciando ya un proyecto de crear personas socialmente competentes. Ese es el objetivo del comité cívico, crear personas socialmente competentes, un poco al estilo de lo que Mocus aquí hizo, pero en una visión todavía más completa. Va a ser muy interesante un trabajo que vamos a desatar en ese aspecto. Está en estos días para inaugurarse. Luego encontré la que ya les conté, la Corporación Azorinoquia, donde están vinculándose todas las empresas que van a entrar a la Orinoquia. Nosotros tenemos el Piedemonte, que es lo que está contra la cordillera, y luego la Orinoquia, y pues la arquidiócesis comprende la Amazonía también. Entonces, la Orinoquia incluso está metida desde Arauca, pasando también por Casanare y todos los otros departamentos que están ya dentro de la arquidiócesis. Es interesante. Entonces, yo allí, ¿qué hago? Escuchar. Un día me dijeron, ¿y usted por qué no opina más sobre esto? Le dije, porque bobo callado se nota menos. Entonces, si yo todavía no sé, pues oigo. Pero a mí eso me ha enriquecido. O sea, esto es lo que me ha ayudado a mí a poder tener una visión, digamos, holística de lo que se nos viene. Bien. Y luego he tenido mis intervenciones a través, con la doctrina social, a veces hay un foro, entonces me dicen invocación del arzobispo. Entonces yo busco la doctrina social y armo una oración. Entonces hago la invocación y ya allí empieza uno a meter este aspecto de evangelización. Bien, hay un tercer elemento en la estrategia que fue crear la Comisión de Paz como filial de la que hay aquí, que se va a dedicar al trabajo de los derechos humanos, sobre todo en la línea de alertas tempranas. ¿Qué tenemos allí? Se van a violentar los derechos de los indígenas. Por ejemplo, la Facenda, que tiene la crianza de más de 500,000 de cerdos, está metiendo las aguas negras de los cerdos a una laguna sagrada de los indígenas. Entonces ustedes imaginan el problema que eso va a crear. Y luego otra serie de cosas, pero en esa línea, o sea, no tanto de derechos, pues sí, los derechos humanos que se han violado por el conflicto, pero más bien ya visorando alertas tempranas. Ojo con esto, ojo con aquellos, porque van a violentar a las personas. De esta comisión nació la Alianza, que son 23 organizaciones que favorecieron la gobernabilidad en el sentido de preparar en el sector político las campañas, permitiendo nosotros ser autónomos y por consiguiente también facilitando los grandes foros que hicieron los candidatos. Hicimos 20 foros a través de Cor de Paz, que es un organismo de la Red de Paz que hablaba esta mañana Monseñor Héctor Fabio. Entonces con ellos ayudamos en esto y allí ya logramos hacer una vinculación con muchas organizaciones que están trabajando por la paz. Y luego estamos en lo de la Cámara de Comercio, que ya está como la de Bogotá, en un problema. Eso es lo segundo, o sea, esa fue mi estrategia, ¿cómo entrar? Entonces por ahí entré. Luego el tercer aspecto, el proyecto. Entonces el 16 de este mes arrancamos con un gran foro, más o menos para unas 200 personas calificadas. O sea, no es un foro que va a ser abierto, sino es invitación a empresarios, a académicos, a personas que están metidas
en la ANTI, por ejemplo, en cuestiones comerciales, y sí, o sea, y algunas, el gobernador, es decir, personas metidas y algunos alcaldes en el mundo político. Es como siguiendo el sistema de un caleidoscopio. Ustedes se acuerdan que un caleidoscopio, cuando uno mira, tiene como diversas visiones. Entonces el título es Tierras y territorio más que riqueza material. Entonces es entrarnos con ellos mismos a estudiar el fenómeno de la tierra y del territorio. Y yo pues pediré aquí una ayuda con Monseñor Héctor Fabio, hemos hablado ya, para que también nos den una manita para algunas de los foros, una parte del foro. Bien. Allí he logrado vincular las dos universidades católicas que tengo, la Minuto de Dios, que es más pequeña, y la más grande ahora, Santo Tomás. Incluso ya se creó un convento allá, entonces hay 7, 8 dominicos permanentes también allá, y ellos me están ayudando en toda esta parte también interesante. Ellos van a crear un observatorio de la región. Entonces también eso es una riqueza, porque es un observatorio desde la iglesia. Hay ya uno en la Universidad Nacional de los Llanos, pero se va a crear este otro para la iglesia, para todas estas cosas. ¿Qué buscamos? Colocar un escenario de discusión abierto y plural para la comprensión del concepto de tierras y territorio, que permita un diálogo fluido entre diferentes actores sociales de la Orinoquia, con participación de poder político, gremios empresariales, academia, organizaciones sociales y de base, campesinos, indígenas, afros, para construir líneas de acción y formulación de políticas públicas con miras a un desarrollo de la promoción social. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque la Orinoquia en los próximos 20 años va a ser la despensa agroindustrial de Colombia y del mundo. Va a haber una gran explosión económica que va a exigir vivienda. Villavicencio está calculada en estos 20 años que pase, en este momento tiene 500.000 de habitantes, que pase del 1.000.000 de habitantes, más o menos 1.200.000. Entonces el desafío que eso implica también para mí: educación, salud, agua potable, saneamiento y conexión. Entonces, es una explosión económica en la región con consecuencias grandes en las necesidades de vivienda, y esto que les decía. Significa también la necesidad de desarrollar diferentes medios de comunicación, no solo las tecnologías, sino aérea, no tenemos aeropuerto, férrea. Se está proyectando un ferrocarril que va a unir Venezuela con Buenaventura, y ya se reunieron todos los gobernadores del Valle y del Gran Tolima, y del Meta y de Vichada y de todos estos territorios por los que va a pasar. Entonces va a permitir a Venezuela que saque los productos hacia Asia, y lo que llegue de Asia entrar también por allí. Entonces ese es un proyecto de comunicabilidad grandísima, además de la vía Villavicencio, que tenemos un problema muy serio porque se volvió un oleoducto sobre ruedas. Pasan 1.000 tractomulas diarias. Entonces hay veces que uno no puede adelantar porque van 5 tractomulas adelante, pues, y con líneas dobles amarillas, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces uno se echa 6 horas. Entonces eso es interesante. Están ya funcionando Bioenergy, producción de etanol, especialmente en Puerto Gaitán, donde está la empresa más grande de producción. La Facenda, que les decía, de crianza de cerdos, con la producción de soya y maíz. Indupalma, que coge grandes extensiones de tierra para caucho y también palma, en Puerto Carreño y Vichada, donde se están construyendo ya los primeros asentamientos humanos, que esa es otra problemática que se nos viene.
O sea, van a nacer pueblitos de la noche a la mañana, porque las empresas, para que la gente no gaste tiempo para poderles explotar más el tiempo, los van a poner allí y los organizan de una vez, y allí pues vamos a tener que estar atentos. Aceites Manuelita, tiene cultivos de palma cerca de Villavicencio y tiene una producción de una planta de biodiesel. Río Paila tiene cultivos de caña y palma en Orocue, Casanare y en la Primavera Pichada. Subgranel tiene producción de maíz, incluso ya hay una barcaza que lleva a una de las parroquias mías que se llama Guadalupe, por el río Meta, 1.200 toneladas de maíz puede transportar esa barcaza. Poligrop Colombia tiene cultivos de palma y en Mapiripán y producción de aceite biodiesel. Bueno, incluso ya funciona en Mapiripán porque no tiene energía eléctrica el municipio, la primera planta por 8 horas manejada con este sistema. Entonces esto es simplemente como una cuestión para mostrarles lo que se nos viene. Entonces, ¿qué se requiere? Pues se tiene que venir una gran inversión que después se revierte al Estado en impuestos, en seguridad alimentaria, en salud y saneamiento y empleo. ¿Qué tenemos que lograr? Y es lo que yo estoy tratando de hacer en esta búsqueda. Hacer una gran concertación entre la empresa, el gobierno, la academia, porque la universidad, por ejemplo, está ya, la Universidad de Santo Tomás, proyectando las investigaciones que se hagan sobre los llanos. O sea, que las tesis de grado se hagan sobre los llanos. Entonces eso va a permitir la cuestión de estudiar qué cultivos son más interesantes. Otro elemento que se requiere, que la concertación ayude a que no sea solo cultura de extracción sin compromiso. El respeto por el medio ambiente, el suelo y la biodiversidad y el agua. Luego, el respeto por las comunidades indígenas, afros y los colonos. ¿Cómo? Entonces, tenemos que lograr una compensación y mejor todavía una reparación de los efectos negativos ambientales, que hemos trabajado ya acá, no entro más sobre eso, sociales. El costo de vida de nuestra región se está disparando. La tierra ahorita vale lo que ustedes quieran. Entonces, comprar un pedacito de tierra para hacer una iglesia, no lo vamos a poder hacer. Es impresionante eso. Los cambios culturales, los obispos ya han hablado de lo que les ha pasado aquí en la cordillera con los cambios culturales. La gente vive solo para la explotación. Y se cambió la productividad regional. Ese es el gran peligro. Pero hay una cosa interesante, y es que allí sí va a existir la mezcla entre los grandes proyectos mineros y los grandes proyectos agroindustriales. Esa me parece que es una connotación especial que tiene nuestra región. Otro aspecto donde podemos nosotros entrar es cómo reorientar la responsabilidad social de las empresas. Esta mañana también lo tocaron, y me parece que ahí tenemos una voz y que seguramente va a ser escuchada. O sea, que no sea simplemente dar como hace Rubiales, que dice hicimos una escuelita y Rubiales es mío y todas esas cosas que nos pasan por la televisión, sino que se responda a las necesidades de las poblaciones que están ya asentadas, respetándolas y ayudándolas a progresar, y que no sea simplemente gotas, sino que den lo que yo le dije ayer al ministro. O sea, esta es una cosa que deben replantear para las nuevas concesiones y generar un trabajo digno y estable. Entonces, porque están dando trabajo, por ejemplo, las petroleras, por 90 días, les dan 4 o 5 millones. ¿Y saben qué hacen? El día del pago les organizan una fiesta como la de Fritanga con 4 o 5 orquestas, pues en cerveza les vuelven a sacar la platica que les dieron. Entonces nosotros no podemos dejar que pisoteen la gente así.
y eso me parece que es un trabajo que podemos hacer. ¿Cómo garantizar el crecimiento económico sin afectar el desarrollo de las comunidades, como dije? ¿Cómo incidir en los nuevos asentamientos humanos de los que ya hablé, hechos para producir más? ¿Cómo penetrar en quienes se les ha ofrecido un nuevo Señor? Dejará el primero y seguirá el segundo y nacerá la indiferencia. Ese es un desafío pastoral muy grande, sobre todo porque se acentúa la cultura carpe diem. Crear zonas campesinas. Ahorita están haciendo allá la restitución de tierras. El día que fue el presidente, en la invocación que yo hice, dije, creo que a Monseñor Fabio la recibió también porque yo se la mandé, esa invocación, bueno, ya voy a acabar, que es, los campesinos vuelven a recibir la tierra, pero que no vuelvan a una economía de subsistencia. Tenemos que ayudar, y tengo mucha esperanza en el SENA. Yo volví a la Junta Directiva y Monseñor Francisco está en la Junta Nacional y podemos hacer un trabajo interesante para ayudar a los campesinos a abrir una economía que pueda participar al lado de estos grandes proyectos. Por ejemplo, esta cosa de los cerdos. Imagínense que en la facenda les prohíben primero a 20 kilómetros tener cerdos, porque un cerdo infectado puede matar toda la colonia que ellos tienen. Entonces a 20 kilómetros no pueden tener los campesinos cerdos. Pero ahí es donde la iglesia puede crear un puente para decir, ellos no van a tener cerdos, pero van a ayudar a producir comida y ustedes se la van a comprar. Ese es como el sueño que yo tengo también, de poder ayudar a que los campesinos abran espacios nuevos de lo que significa cultivar el agro. Bien, crear esas zonas campesinas como resguardos y ayudar a cambiar la mentalidad de pasar, como decía, de una agricultura de subsistencia a una de producción y competitividad. Bien, estamos en las 20.000 hectáreas reservadas, 20 millones de hectáreas reservadas que hablaron ayer. Yo no sé si, pero entonces usted que es Aarón para mí en esto, ayude a explicar y con eso termino. O sea, nosotros no estamos padeciendo ya la problemática que ustedes han presentado de la cordillera, pero se nos vino encima todo esto. Y creo que en octubre, que es por eso concluyo los obispos hoy, como una conclusión práctica, nosotros solemos tener una semanita de reunión con la pastoral social y hacemos la reunión de provincia y todo eso, porque en estas extensiones es imposible podernos reunir. Entonces vamos a aprovechar y vamos a seguir profundizando esto para tomar unos criterios comunes, para actuar cada uno de nosotros en la región. Yo presenté lo que he hecho en Villavicencio, pero esto lo hemos compartido también con los demás vicarios, 5 vicarios y los otros 2 obispos que conmigo son 3 diócesis. Bien, muchas gracias. Los obispos, a través de la pastoral social y de un grupo de expertos, han venido haciendo un trabajo y una investigación que va a conducir a una carta pastoral que se publicamos en el Adviento del 2010. Tenía como título, o tiene como título, Tierra y Territorio, don de Dios para la vida. Es bien interesante, yo voy a tratar de mostrar brevemente algunos aspectos. Está firmada por los obispos de Tumaco, Huapi, Buenaventura, Ismina, Quibdó y Apartadó, aunque realmente Apartadó pues no tenga que ver mucho con el litoral, pero la problemática y en lo que toca la parte del Chocó o una parte chocuana que tiene Monseñor Luis Adriano, sí está involucrado también en la problemática del río Atrato. Es una situación bien interesante, pero bien desafiante también para nosotros como pastores, que es lo que nos interesa aquí. Una mirada a nuestra región nos permite ver que se trata realmente de un regalo que Dios nos ha dado. Quienes ya han ido por allí y los que no han ido están invitados a hacerlo, podemos
decir sinceramente que se trata de un verdadero tesoro, una región que es un verdadero regalo de Dios. Dios ha bendecido con una inmensa riqueza de diversidad biológica y cultural este bosque húmedo y tropical. Este vasto territorio del litoral pacífico produce admiración y gratitud a Dios. Nosotros estamos situados en un territorio realmente muy amplio, con enormes posibilidades y con una proyección enorme. Si miramos un segundito a este mapa y localizamos dónde estamos nosotros en esta región, en este litoral donde nos ubicamos, realmente tenemos no solamente cielo abierto para la minería como se hace, sino mar abierto para todo lo que se mueve y se va a mover en un futuro comercial, industrial, que se está gestando en todo este territorio. Por eso alcanzarán a entender, queridos hermanos, lo que implica la zona del litoral en este momento como estrategia para todo el mundo oriental que encuentra movimiento económico a través de este litoral pacífico nuestro. Y nosotros nos vemos pues implicados como pastores por lo que se está produciendo y por lo que viene en los próximos años aquí en estas tierras. No solamente por lo que nosotros tenemos, sino por lo que va llegando. Nos admira no solamente la riqueza que tenemos allí, sino también la llegada frecuente de grupos chinos y orientales por acá, por estos territorios, que no sabemos por qué razones, en fin, pero es una invasión progresiva, masiva, que se van ubicando allí, y ellos no alcanzan a llegar hasta aquí, pero las embarcaciones los dejan por aquí y ellos ya se encargan del resto. Es una realidad. Ya, por ejemplo, hemos encontrado la urgencia de sacerdotes que atiendan este grupo de personas que se van desplazando, que se van movilizando, que no hablan todavía la lengua, pero que ahí están y se van ubicando y se van situando ahí. Ellos están acostumbrados a vivir en situaciones también de extrema limitación. Bueno, son estrategias que se van dando. Dios creó bellamente. Esa es una afirmación de fe. Nosotros estamos destruyéndolo en buena parte. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, y nosotros reconocemos, es una manifestación del Génesis 1:1. En el relato del Génesis, Dios se ocupa personalmente de crear estas cosas, de la casa, donde finalmente coloca al ser humano en el centro de esa habitación. Y nosotros en esa parte donde estamos podemos contemplar realmente que se trata de una situación paradisíaca. Eso es un paraíso. En la parte del litoral es un paraíso. En medio de las situaciones de pobreza y de miseria que se viven, pero en la ecología que se tiene allí, estamos en un verdadero paraíso. El centro del relato del Génesis, Dios que ha hecho cosa por cosa, como dice el Génesis bellísimamente, es finalmente para colocar en el centro al ser humano. Sin embargo, eso que nosotros contemplamos, vemos que se está volviendo a una amenaza. Ese territorio se encuentra amenazado y agredido, y así lo hacen notar los obispos. Ustedes pueden ver cómo, y ayer lo hemos estado siguiendo, y esta mañana, eso que bellamente nos ha tocado vivir, al mismo tiempo empieza a ser seriamente amenazado, degradado, y es un territorio entonces donde empezamos a mirar que esa bendición de Dios se nos está volviendo ya una situación bien preocupante. Poco a poco se ha venido imponiendo un modelo extractivista. Este modelo que está generando un desconocimiento y una violación del derecho a la consulta previa que se ha establecido en la ley para los pueblos indígenas, para las comunidades afrodescendientes,
allí se procede de cualquier manera, como les diré un poco más adelante, la ley allí se procede pues se procede de otro modo. Aquí podemos ver cómo lo que era bosque ha quedado pues ahora hecho una colcha de retazos, como también decíamos ayer. Esto es una muestra de a dónde nos está llevando, cómo está causando una verdadera destrucción del medio ambiente, este modelo que se ha venido imponiendo. Ya esto lo hemos visto, aquí hay un mapa de los títulos mineros otorgados, aquí hay otro mapa de los que están en solicitud y aquí una muestra de los territorios colectivos. Miren bien ustedes brevemente cómo lo uno, esto y esto, tanto los territorios otorgados como los títulos solicitados están casi todos ubicados donde están los territorios colectivos de indígenas y afrodescendientes. O sea, las poblaciones más débiles y más vulnerables, allí es precisamente donde se está entrando fácilmente con estas situaciones. ¿Qué efectos produce eso? Porque al fin y al cabo nos interesa mucho mirar el impacto. Para nosotros, los que estamos situados en este bloque, una tala de bosques y destrucción de suelos impresionante. Eso genera unas situaciones que la naturaleza nos cobra. Una destrucción de fuentes hídricas y cambios en cauces de ríos y quebradas. Cada vez que hay un invierno o que se crecen los ríos, eso se genera una tragedia de proporciones mayores. Una contaminación de las fuentes hídricas y de los suelos. El mercurio, el cianuro. Pues lo normal era que uno le preguntara a la abuelita qué era el cianuro y la cianura decía veneno. Y eso que era claro, o sea, el cianuro era veneno y eso es veneno. Pero se desconoce un poco lo más grave todavía que el cianuro y es el mercurio. A uno le impresiona ver que allá le echan cianuro, preparan cianuro para ciertos alimentos, para poderlos conservar, preservar en ciertas cosas. Y cuando uno llega de la cultura nuestra, un poco la cultura paisa o risaraldense, bueno, y pasa a esa situación y se da cuenta que allá el cianuro se utiliza. Ayer decía el doctor que hablaba que no se puede comer el pescado, es que no hay pescado. En el Chocó, en el río San Juan, no hay pescado hace mucho tiempo. O sea, no existe. Pero no, bueno, por la situación del cianuro sí, pero fundamentalmente el problema más grave ahorita es el mercurio. El mercurio genera muchas dificultades en la salud, queridos hermanos, pero gravísimas. Y en lo que toca defender la vida, la gente ignora estas situaciones y no hay una educación y una formación seria en esto. El aspecto es muy grave y muy preocupante, porque en el Chocó nosotros no contamos con los suficientes acueductos. El agua de la que vivimos todos nosotros allá, es agua lluvia, de tal manera que el agua se recoge en unos tanques y los que tenemos unas mejores medio condiciones de vida, la subimos por motabomba a otros tanques desde las cuales viene el agua pues para la comida, para el baño, y supuestamente la filtramos, supuestamente. Pero esa agua es el agua que genera toda una situación de la que se vive, pero es agua por la que llega el mercurio, porque el mercurio se evapora y a través de el agua que baja en las lluvias es la que consumimos nosotros, con todos los problemas que eso genera de ceguera, problemas óseos, pulmonares. Es gravísima la situación. Realmente los problemas de salud en el Chocó, en la población, son muy grandes, son desastrosas en este campo. Pues ustedes conocerán bien, me imagino que el oro, el mercurio hace como las veces de un imán. A uno cuando lo llevan a esas cosas, el mercurio lo ponen ahí en un trapo y le echan ahí todo el oro con su cosa ahí. Y lo que hace el mercurio es
extraer el oro, se le pega, es como el imán con el que se captura el oro limpio. Entonces es lo que más utilizan. Y enseguida eso lo tiran así al agua, y entonces eso es lo que vuelve otra vez al aire, y de eso cae en la lluvia, y de eso así se va haciendo ese ciclo. Distinto a la situación pues del cianuro. Entonces esto, la contaminación del aire. Otro problema muy grave que tenemos en todo el litoral es la apertura de pozos. Eso no lo vuelven a tapar, como vimos ahorita en una de las filminas, que posibilitan vectores causantes de enfermedades endémicas, paludismos. Yo tengo un sacerdote que le han dado 42 veces paludismo. 42 veces, eso uno se queda muy guapo, y varios pues que han pasado enormes dificultades, y hay sacerdotes que van con buen entusiasmo, pero el paludismo no les permite y no pueden estar más allí. La migración y la destrucción de la fauna y la pérdida de biodiversidad y erosión. Este elemento hace que esté amenazada para la población algo que para ellos es fundamental. El territorio es determinante para los indígenas y para los afrodescendientes. Sin tierra no hay vida, y sin tierra no hay felicidad. Esto es muy importante. Tal vez a uno le cuesta un poco entender esto, pero para el chocuano y para los que se mueven en el litoral pacífico, la tierra está ligada a la vida. Es la madre. Sin tierra no hay vida. Otra situación que se nos va presentando allá, ustedes esto lo habrán visto ya un poco, mientras se viven unas condiciones de riqueza extraordinarias. Les he contado a algunos de ustedes, el platino en este momentico vale 3 veces más que el oro. Y les voy a mostrar una lámina enseguida cómo el platino no hay que excavar absolutamente nada, el platino está encima. Porque los ingleses, cuando hicieron la búsqueda del oro, tiraban el platino como escoria, y ahora el platino vale 3 veces más que el oro. Además, este radioactivo, el coltan, que está también ahí en los territorios del Pacífico, especialmente en el Chocó, eso vale muchísimo, y es lo que más le interesa a los territorios orientales, a la China y al Japón, esas mismas tierras. Por eso están ofreciendo lo que sea y las negociaciones que sean para hacerse a eso. Estamos pues en medio de una inmensa riqueza, pero al mismo tiempo de una impresionante pobreza. Cuando la gente llega a Quibdó o cuando se moviliza por los territorios del Pacífico, la gente se queda realmente admirada y piensa que estamos en otro país. Piensan que ese no es territorio colombiano. Hay un choque visual entre la manera como vive el ser humano y la riqueza que se da allí. El Papa Benedicto XVI nos ha dicho: si quieres cultivar la paz, custodia la creación. Colombia se consolida junto con Chile y México en la locomotora que a mejor ritmo marcha dentro del gobierno de Santos en lo que toca a esta situación minera. Nosotros como pastores y de los aportes del magisterio, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y la doctrina social de la Iglesia, vemos que es urgente hacer frente a la vulnerabilidad de los derechos de la naturaleza y de la comunidad. Esta es una lámina que muestra perfectamente en Condoto, una parte cercana a mi diócesis, el territorio de mi diócesis cerquita a Ismena. Esto es una tierra de puro platino. El platino está por encima, como les muestro, miren ustedes. Basta simplemente que llueva un poquito y con la mera lluvia ya la gente va y busca el platino así por encima. No hay que hacer absolutamente nada. Es pura escoria que se encuentra encima. Vale 3 veces más que el oro. ¿Qué nos preocupa a los obispos? Se está reeditando el modelo económico. Es un problema serio porque es la idolatría de la riqueza.
A Dios se le desconoce como Señor de la creación y se desconoce a la persona como la imagen de Dios, como el ser más amado de Dios, por quien Dios tiene compasión y por quien se encarna para salvarlo. Esto es lo que nos duele a nosotros como pastores, lo que nos duele como obispos. En medio de esta realidad, a nosotros nos preocupa mucho esta situación. Aquí lo que más importa es la riqueza. Es una verdadera idolatría de la riqueza. Eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos sintiendo. Se le ha dado la espalda a Dios y se le ha dado la espalda al hombre, que es la imagen de Dios, a quien Dios quiere salvar y a quien Dios ama. Urge para nosotros, según lo que hemos visto, una evangelización. Nosotros vemos que es urgente evangelizar para tener comunidades en esos caseríos, comunidades configuradas desde los afro y desde los indígenas, donde tengamos agentes que sean capaces de defender desde la doctrina social de la Iglesia la creación como obra de Dios. O sea, esto tiene que ser toda una situación de formación progresiva. Nosotros estamos experimentando que cuando queremos hacer esto, los obispos, hay dificultades con los sacerdotes y aún con los laicos, situaciones de amenazas, donde están estos lugares de minas, factores que intervienen, en fin. Estamos contemplando allí y nos preocupa muchísimo como obispos la pérdida de los valores fundamentales y los desafíos que esto plantea. Esto todo a la luz de la doctrina social de la Iglesia, el valor de la vida, valor fundamental, pero en el litoral pacífico la muerte es impresionante, se tira fácilmente a la gente a los ríos, se desaparece la gente, la minería genera muchos problemas de violencia, la vida vale muy poco, es un problema seriosísimo y hay que trabajar y hay que formar en esto. El aspecto de la verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién maneja la verdad? ¿Cómo se mueve la verdad? Un elemento fundamental también para nosotros, también en la doctrina social de la Iglesia. El aspecto nos preocupa mucho, la educación, es urgente educar. La educación en el litoral pacífico, la manera de hacer educación para poder formar en valores es fundamental. Por todo el asunto de la equidad, la violencia y las zonas de conflicto, la presencia de los grupos armados, de los distintos grupos, lo que hay que pagar por cada retroexcavadora, la situación de los mineros que llegan allí, hay que pagarle a la gente del Estado desde Bogotá, las retroexcavadoras no la hacen allá, eso hay que llevarlo, eso lo arman en otras partes, pero hay que llevarlo allá. Uno encuentra retroexcavadoras en unas partes imposibles de entrar, pero entran con los permisos respectivos, con la protección de las autoridades, de las alcaldías, después tienen que pagarle cuota a los de la derecha y cuota a los de la izquierda, mensualidades, a extremos tales, queridos hermanos obispos, que regiones que para nosotros eran regiones de cultivo exclusivo de droga, de coca, ahora casi que ha desaparecido ese problema, porque ha sido desplazado, es mucho más productivo en ciertos territorios la minería que la coca. Entonces, eso ha llevado a que estos grupos no vivan ya de la coca, sino que vivan de la minería. Asumir la enseñanza del Papa Benedicto y del Papa Juan Pablo II, la ecología humana. Es bien que hay que trabajar por la ecología, pero sobre todo centrando todo en el ser humano. Termino diciendo que el territorio es espacio vital. En el territorio ofrece vestido, alimento, vivienda, salud, seguridad para los afro y para los indígenas. Les dije que la tierra es todo, la tierra es la madre, la tierra es la que genera vida, la tierra es la vida y la felicidad. Por lo tanto, imagínense lo que estamos llamados a afrontar los obispos de todo el litoral ante esta realidad. Bueno, era brevemente una presentación de esta preocupación que tenemos, entre otras muchas cosas. Muchas gracias, señores obispos.
Muchas gracias, Monseñor. Una resonancia de lo que Monseñor nos acaba de compartir. Los retos, algunos retos. Idolatría de la riqueza, espalda a Dios y al hombre, pérdida de valores de la vida, por la vida, y la pérdida de la verdad. Y planteó como una urgencia evangelizar para tener comunidades que defiendan la creación. Trabajar por la ecología humana. Y al final, yo compartiría con Monseñor que la defensa de la creación es importante, como dice él, fundamental. Muchas gracias, Monseñor, por sus aportes. Ahora invitamos al Padre Pedro que nos comparta el trabajo que se viene realizando desde el CELAM con respecto a esta situación que se ha presentado en América Latina. En primer lugar, el que les habla, me llamo Pedro Hughes, soy sacerdote misionero con una experiencia de más que 40 años, sobre todo en el Perú, mucho de ellos ligada a la problemática de la minería. Más antes nací en un pequeño país europeo, Irlanda. Bien, para mí es un gran honor y un privilegio compartir con ustedes estos breves minutos sobre este tema tan importante. Yo vengo participando en el taller desde ayer en la mañana y me es muy importante escuchar las intervenciones, las experiencias, las impresiones de ustedes, pastores de esta iglesia sobre este tema. Dicho sea de paso, la razón de ser, como sabemos, del CELAM es estar al servicio de las conferencias episcopales, de tal manera de que aquí estamos en un ejercicio de este diálogo. Bien, yo creo que sin lugar a dudas, a estas alturas todos estamos convencidos de que esta problemática de la minería, de la extracción de las industrias extractivas, los hidrocarburos, es uno de los grandes signos de la Iglesia que nos cuestiona y que estamos llamados como pastores para tratar de discernir, para definir nuestra tarea evangelizadora. Este es nuestro único interés, tratar de esclarecer lo que es nuestra fidelidad como Iglesia, nuestra identidad y la misión de ella. Creo que ayer se nos ha dicho de que esta situación se nos presenta en el mundo actual por el precio tan alto, inédito, de los minerales, debido al auge de estos nuevos países llamados el grupo del BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, debido también a tanto pedido, sobre todo de minerales preciosos para el consumo de esta época de la informática en la globalización. Siempre se nos da el ejemplo de la cantidad de minerales preciosos de que se requiere para fabricar un solo celular y la computadora, por ejemplo. Bien, yo creo que también ayer habíamos escuchado muy claro de lo que está en juego acá, es el modelo de desarrollo vigente. Queremos un modelo de desarrollo humano donde en primer lugar figura la defensa de la vida, el valor de la persona en relación con la tierra, una relación de amistad con la tierra para tratar de superar esta relación agresiva en que venimos participando desde hace algunos cientos de años
ahora todos están diciendo, ¿no?, de que entre los muchos beneficios de la modernidad, también estamos pagando deudas muy caras por la relación enemiga que muchas veces el progreso y el desarrollo fue con la tierra y con la naturaleza. Queremos también, como muchos han dicho, un modelo de desarrollo económico donde la prioridad no deben ser los ingresos económicos, no debe ser la acumulación del lucro, no debe ser la lógica única del mercado. El Monseñor Salazar, ayer en sus palabras, cuando nos abrió el taller, citó el número 473 de Aparecida, cuando decía de que en la actualidad hay una estela de dilapidación, incluso de muertes, como resultado de la vigencia de la manera en que este modelo económico se está imponiendo. Y el mismo número habla del daño que hace a millones de personas por causa, con una expresión muy fuerte, de esta manera de industrialización salvaje. Queremos un desarrollo humano que sea humano verdaderamente y que sea sostenible. Esta es nuestra responsabilidad, no solamente con la humanidad actual, sino con las generaciones futuras. Los resultados, felizmente, no son tan alentadoras. En la exposición, ahora último, el Monseñor, hablando del Chocó, habló de los daños a la salud humana en sus diferentes facetas. El daño que se hace al medio ambiente, el aire, la tierra, el mar y sobre todo el agua. Brevemente, ¿qué es lo que nos preocupa y qué es lo que tenemos entre mano en el CELAM en estos tiempos? Creo que es importante ser consciente de la cantidad de cartas pastorales de diferentes conferencias que se han presentado en los últimos meses. Panamá, Ecuador y Bolivia. Un material muy importante y muy coincidente en la manera de enfocar el tema. Alguien se ha hecho referencia al encuentro que se realizó en Lima en junio del año pasado sobre el tema, este mismo tema de la minería y hidrocarburos, la problemática de los recursos naturales en América Latina y la misión de la Iglesia, con una participación de obispos de 12 países del continente y del Caribe. Alguien ha dicho también de que lo malo del CELAM es de que no se socializan las cosas. Se hacen encuentros interesantes, muy bonitos para la gente que tiene oportunidad de participar en ellos, pero hay algo que falla cuando no se comunica y cuando no se comparte y cuando no se socializa estos resultados. Es una preocupación. En abril, hace poco menos que 2 meses atrás, el Banco Mundial hizo una evaluación a partir de 10 años, desde la primera, sobre cómo anda, a juicio de ellos, el mundo en toda esta problemática de las industrias extractivas. Participaron miembros del sector privado, de las grandes compañías mineras, de los movimientos sociales, pueblos indígenas, y era muy interesante la presencia de obispos, sobre todo de los continentes del sur, de América Latina, de África, de países
de la Sub-Sahara, como Chad, Níger y Tanzania y Nigeria, y también de países asiáticos como las Filipinas, Bangladesh y la India. Y ahí creo que lo que resalta mucho son dos lecturas tan distintas, tan ajenas, sin posibilidades de encuentro en este momento, sobre grandes temas, sobre la salud de la tierra, la tenencia de ella, los recursos naturales, el daño al medio ambiente, el respeto para las personas y los derechos humanos. Creo que es importante reconocer el testimonio y la presencia de la Iglesia en estos continentes, en estas iglesias del sur, la voz que tienen y las posibilidades no solamente de convocación, sino de incidencia como un actor importante en el debate mundial sobre este tema, con la identidad que le corresponde como para hacer incidencia. Otra cosa que estamos haciendo es de que estamos llevando un caso emblemático de la minería al Congreso de los Estados Unidos. Se trata de una empresa norteamericana, Doiron, cuya matriz está en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, y la empresa está ubicada en la ciudad de La Oroya, en los Andes peruanos, en la diócesis de Huancayo. Ocurre que el arzobispo es Monseñor Pedro Barreto, que también en la actualidad es el presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad, y estamos llevando este caso como un caso emblemático, representativo de tantos otros que hay en los diferentes países de América Latina. Aquí se trata de todos los temas en un solo. La salud humana. En este caso tenemos la experiencia de que la Universidad de Missouri está monitoreando los niveles de minerales nocivos en el flujo sanguíneo de los pobladores. Es una ciudad de 30,000 personas. Minerales como el mercurio, el arsénico y el plomo. Y dicho sea de paso, desde que se logró que la refinería no funciona, han bajado a un grado de 90%. Las tasas de enfermedades de cáncer en el lugar también son muy documentados. La otra semana, la semana que viene, el día jueves, va a haber una audiencia congresional en el Congreso de los Estados Unidos sobre este caso, patrocinado por los dos partidos públicos. Aquí también hemos hablado con el Departamento del Estado. Es cierto, como hemos constatado, el gran lobby que la empresa ha hecho, y eso se espera por la cantidad de dinero que está en juego. Está presente también en este hecho el funcionamiento de los tratados de libre comercio y lo que se entiende por legalidad en el funcionamiento de las empresas mineras en los países de América Latina y el sur. Muchas veces, como en el caso que estoy diciendo, aplican reglas muy distintas en sus países de origen que en los países en donde vienen para sacar las riquezas. En este sentido, es interesante, como también veíamos ayer, la imagen de un país como Canadá, que es por lejos el gran explotador en cuanto al tema de la minería
en el mundo de hoy. Un país que siempre ha estado en la vanguardia en todos los temas en la ONU, desde la Segunda Guerra Mundial, como la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles. Ahora es totalmente impotente para regular la conducta de sus propias empresas, de su propio país. La semana antepasada tuve la oportunidad de estar en un congreso en Roma, promovido por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz sobre la vida rural. Y ahí era interesante escuchar los informes de la pastoral en la vida rural de los 5 continentes. Y lo que era muy claro es de que de América Latina, de África y Asia, no se habla ahora de vida rural, sino de los efectos de la minería, de la explotación del petróleo en el campo. Quiere decir de que la preocupación de los campesinos, de la gente que vive en el campo, cuya vida todavía está ligada a ella, se ha desplazado a este sector. El presidente del Consejo es el cardenal Turkson de Ghana, y él nos habló de los efectos de la explotación del oro en su propio país, que antes se llamaba Gold Coast, ahora se llama Ghana. En este sentido se está hablando sobre la posibilidad de un encuentro entre las iglesias del sur, de África, de Latinoamérica y de Asia. Todavía no está definido, pero hay una especie de deseo de que haya la posibilidad de compartir desde estas diferentes iglesias. Finalmente, se está hablando de producir una declaración para el año entrante que coincide con el Día de la Tierra, en abril del 2013, que comparte no solamente las iglesias cristianas, sino también el mundo islámico, budista, ortodoxo, todos ellos que han manifestado un consenso sobre que estas iglesias y tradiciones religiosas comparten el mismo sentido de apelar para la defensa de la creación don de Dios. Sobre la iglesia misma, no quiero demorar mucho, pero también creo que todo esto es un tiempo no solo de crisis, sino de oportunidad y de kairos. Estamos en el tiempo de la nueva evangelización, de la misión continental, donde es una oportunidad para renovar nuestra lectura de la Biblia, nuestras teologías, la doctrina social de la Iglesia, que significa ser iglesia samaritana frente a una situación del planeta herido. Cómo ampliar la opción preferencial por los pobres, por todo el daño que se vive referente al problema. La Iglesia está llamado al diálogo con los diferentes sectores implicados. Podemos ser o no podemos ser una mesa de concertación entre empresarios, trabajadores, pobladores, ONGs, la universidad, la academia, los pobladores. Esa es nuestra tarea también como pastores, construir la paz a partir de este mundo muy conflictivo. Los mismos sacramentos, signos materiales de gracia del Señor, expresados en pan y sobre todo agua. Podemos superar la disyuntiva actual entre agua, que significa vida, y la exploración del oro,
que lamentablemente significa la muerte. No se trata de vivir permanentemente en esta disyuntiva, sino intentar integrar una humanidad donde el oro acompaña el hombre, la vida, la defensa de la tierra. Muchas gracias. Claro, es toda la zona de exploración, es decir, que todo el departamento del Meta está en exploración de hidrocarburos. Y los grises oscuros son los campos, pero ya en exploración. Se encontró que arriba en la cordillera de monte, no sé si entre acá y de la diócesis, hay un yacimiento de uranio. Y también los rojitos son títulos ya cedidos, otorgados, pero no los rojos son títulos otorgados, pero que no están explotados. Pero al hacer la revisión encontramos que esos son recursos, son yacimientos de oro, de plata, y también tiene carbón. Y además de eso tiene vetas para construcción. Es decir, que no solamente en el departamento está la situación que decía Monseñor de los recursos de hidrocarburos y mineros, sino que a eso Monseñor le hace un aporte, y es todos los megaproyectos productivos. Entonces, se complejiza más la situación, y además con comunidades que están llegando y comunidades indígenas que viven en esa zona. Aquí no tenemos, el mapa tiene un rosadito que es las comunidades indígenas. Los señores obispos de la regional, a mí me tocó la fortuna de estar en la regional suroriente, y decían, bueno, pero es que no vemos las comunidades porque están ocultas. Entonces, nosotros tenemos dentro del ejercicio de investigación del mapeo un colorcito como rosadito, pero como se sobreponen los colores, realmente hay comunidades indígenas donde hay asentamientos hay yacimientos. Gracias, Monseñor, nuevamente, y sé que usted estaba en visita al Límina, y un agradecimiento grande de parte de Pastoral Social por aportar su experiencia y su vivencia. Yo retomo unas palabritas de Monseñor, que nos deja como unos retos, como unos desafíos, como unas búsquedas. Me parece muy clave lo que él planteó de concertar, y concertar por el respeto al medio ambiente. Aquí ya en la reflexión que han hecho los investigadores lo han planteado. El medio ambiente, la biodiversidad del suelo y las comunidades. Generar trabajo digno. Y en otros ambientes, yo he estado en otros escenarios, la gente dice la bacara. Así se le dice la bacara. Se ha desfigurado tanto la responsabilidad social empresarial que hay un escepticismo y se dice que es un lavacara. Monseñor ha puesto aquí un punto muy alto, y es una verdadera responsabilidad social empresarial. Y las líneas de acción para la promoción, que me parece claro.